Hola, mi nombre es Ludwin Lara. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de las Organizaciones en la U. Y para la materia de economía resolveremos el siguiente cuestionario que corresponde a los tipos de competencia del mercado. La primera pregunta corresponde a cuáles son los tipos de competencia en el mercado. En este vamos a encontrar dos, que son dos principalmente, que es competencia perfecta y competencia imperfecta. ¿A qué se refiere cada una? Pues bien, la competencia perfecta se produce cuando existen infinitos competidores en el mercado ofreciendo sus productos. Por lo tanto, ninguna empresa tiene como tal todo el poder para tener o para manipular los precios de los bienes y servicios que se ofrecen. Por otro lado, bueno, hay que tomar en cuenta que este tipo de competencia, la competencia perfecta, es una competencia más que nada teórica, no es una competencia real. Entonces, como siguiente punto está la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es el tipo de competencia que se presenta en forma práctica. Esta sí la podemos ver propiamente digamos, en la transacción cotidiana o en las empresas, en el movimiento que tienen. ¿A qué se refiere competencia imperfecta? Pues es cuando los agentes que compiten en el mercado, tanto en el de la oferta como de la demanda, pueden manipular la oferta de los productos y el establecimiento de los precios. Como ejemplo podemos mencionar el monopolio o el oligopolio. ¿A qué se refiere el monopolio? El monopolio es cuando una sola empresa ofrece productos en el mercado, por lo que tiene el poder absoluto para manipular la entrega de producto en cuanto a calidad y para establecer el precio del mercado. En cuanto al oligopolio, se produce cuando la oferta de los productos se encuentra concentrada en un reducido grupo de empresas, lo que les permite que existan barreras de entrada que impidan que otras empresas, a lo mejor las nuevas o las más pequeñas, puedan competir y por lo que asumen el control de un mercado determinado. Como siguiente pregunta está: ¿cuáles son los elementos para clasificar a las empresas en competencia perfecta? Esto es muy interesante. Tendremos algunos elementos como la libre concurrencia, el producto homogéneo, la información perfecta, ausencia de barreras de entrada o salida. ¿En qué consiste cada una? La primera, que es la libre concurrencia. Las empresas de una competencia perfecta son precios aceptables, es decir, existe un gran número de compañías y ninguno tiene la capacidad de influir en el precio, provocando una situación ideal en la que se maximiza el bienestar de todos los participantes. En cuanto al producto homogéneo, la competencia perfecta exige la necesidad de que haya un producto homogéneo y poco diferenciable entre los competidores. Estaríamos hablando, por lo tanto, de un mercado perfectamente competitivo donde todos los compradores elegirán el producto de cualquiera de los oferentes. Siguiente punto es la información perfecta. ¿A qué nos referimos con esta información perfecta? Es algo que en realidad, bueno, no se ve mucho, pero es cuando la información del producto que nosotros o lo que nos ofrecen las empresas, conocemos datos o los datos son muy transparentes, tal vez como el origen, el costo de fabricación, entre otros. A esto se refiere la información perfecta. Y por último, la ausencia de barreras de entrada y de salida. ¿A qué nos referimos? Pues que en un entorno de competencia perfecta las barreras deben ser prácticamente nulas, es decir, cualquier empresa podría entrar y competir, aunque sea una empresa pequeña que vaya creciendo, tendría esas facilidades para poder introducirse en el mercado. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los tipos de empresas en el mercado de competencia imperfecta? Como los mencionamos al principio, tenemos el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Si los definimos de alguna forma, el monopolio sería el tipo de monopolio imperfecto del vendedor tiene el control absoluto sobre un bien o producto y por esta razón puede tomar decisiones sobre los precios y las formas de venta, porque hablamos aquí de competencia imperfecta. El oligopolio: cuando hablamos del oligopolio nos referimos a pocos vendedores, cada uno de ellos puede influir en el mercado. Los productos satisfacen una misma necesidad y son sustitutivos perfectos. Y finalmente la competencia monopolística, que este tipo de competencia sucede cuando existe un número grande de vendedores que producen bienes diferentes a precios diferentes, pero ninguno de ellos posee una cuota importante dentro del mercado. ¿Cuáles son los elementos para clasificar a las empresas en competencia imperfecta? Como los vimos también en la pregunta pasada, tenemos ciertos
criterios o elementos que nos permiten saber si la empresa si es una competencia imperfecta o una competencia perfecta. Para la competencia imperfecta tenemos igual el número de oferentes, en donde en la competencia imperfecta el número de oferentes es limitado. Puede haber un solo oferente, por ejemplo, cuando hablamos del monopolio, o unos pocos, como el oligopolio. Punto número 2, control sobre los precios. Las empresas tienen cierto grado de control sobre los precios, a diferencia de las competencias perfectas donde los precios son determinados en el mercado. Número 3, diferenciación de productos. Los productos no son homogéneos, como lo vimos en la pregunta pasada. Las empresas compiten ofreciendo productos diferenciados, ya sea por calidad o características o marca. Esto lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con la venta de alimentos, la venta de autos. Cada auto representa una marca y cada auto, a pesar de tener una función, digamos que cumple la misma función, destacan características diferentes. El tipo de terreno al que está hecho, un diseño a lo mejor más aerodinámico, si son deportivos o si son clásicos, etc. ¿A qué nos referimos en el siguiente punto con barreras de entrada y salida? De igual forma, existen barreras significativas para la entrada y salida del mercado. Cuando hablamos de competencia imperfecta, estas de verdad están presentes y pueden ser económicas, legales o tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna empresa, por ejemplo, en el caso de los autos, emprende también el hecho de, o se pretende introducir en el mercado, va a ser muy complicado, hay una competencia muy fuerte y posiblemente necesite invertir o tener suficientes recursos para poder comenzar a comercializar sus productos. Una marca nueva a lo mejor necesitaría tener, no sé, ingresos muy altos o tener un fuerte impacto para que pueda competir con marcas ya reconocidas, como a lo mejor Nissan o otro tipo de marcas de vehículos. Otro elemento que destaca aquí es la información imperfecta. ¿A qué nos referimos con información imperfecta? A que la información no es completamente accesible para todos los participantes del mercado, efectivamente. Si hablamos de un alimento, a lo mejor un cereal o una bebida, nosotros no tendríamos claro exactamente de dónde proviene ese producto y cuál es el costo que en realidad tiene ese producto, es decir, cuánto les cuesta producirlo. Por último punto en cuanto a este tema es interdependencia entre empresas. Esto es lo que comentábamos con el oligopolio. Cuando son pocas empresas, las mismas empresas entre unas pueden afectar a otras y esto lleva incluso a tener comportamientos estratégicos y a formar alianzas unas empresas con otras para destacar incluso o totalmente eliminar a otras empresas. Última pregunta será: ¿cuáles son las características de las empresas en el mercado de competencia imperfecta? Vemos que, como lo hemos mencionado en la pregunta anterior, forman parte también de estas características las empresas. Encontramos entonces el número limitado de competidores, que es para la competencia imperfecta muy importante, el poder de mercado que tienen estas empresas grandes que dominan esa parte comercial y que pueden manejar los precios. La diferenciación de productos también son productos totalmente distintos, aunque tienen tal vez la misma función. Se crea una marca y se crean, por ejemplo, en diferentes características, se destacan sobre todo para que tengan, digamos, una mayor competencia. Existen las barreras de entrada y salida para nuevos competidores y la información exactamente es asimétrica. No todos tenemos acceso a esa información. Pues bien, en cuanto al cuestionario, esas son mis respuestas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.